Éxodo 17:8 dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Hay otros pasajes que por razones de tiempo no leemos, pero sí menciono. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Primera Samuel, todo el capítulo 15, pero el versículo 9 en particular. Y todo el libro de Esther, ¿verdad? Y ahora vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Amalek es una imagen de la carne en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el primer enemigo que enfrentó fue Amalek. En Deuteronomio capítulo 25, que se complementa con Éxodo capítulo 17 del 8 al 16, Deuteronomio 25 del 17 al 19, se nos dan detalles de Amalek. Amalek atacó en un momento en que se había producido una rencilla, una discusión, diferencias en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido discutiendo ciertas cosas. Y Amalek lo atacó, dice en Deuteronomio 25, en la retaguardia, en el lugar más débil, porque en la retaguardia iban todas las mujeres, los niños, etcétera, y los guerreros, los soldados iban adelante, explorando. Y es una figura de la carne. Cuando una persona se convierte, al principio generalmente está muy contenta, muy alegre, muy feliz. A todos nos pasa lo mismo. Pero después pasa el tiempo y descubre que tiene la misma capacidad para pecar que cuando era inconverso. ¿Verdad? Su carne está viva. La carne es la naturaleza caída del creyente que no se convierte nunca al Evangelio. Que cuando el creyente escuchó el Evangelio, la carne la resistió el Evangelio. La carne no va a entrar al cielo. Nuestra naturaleza caída está bajo el dominio del pecado, ¿verdad? Y no se convierte nunca. Y lo que hace es luchar para tratar de tomar, dominar, controlar la vida del creyente. Por eso hay creyentes que son carnales. La carne no puede hacerle perder la salvación al creyente.
pero puede controlar la vida del creyente. Y hay creyentes carnales, ¿verdad? Pablo le dice a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así que la carnalidad tiene varias cosas. En primer lugar, afecta el crecimiento espiritual de los creyentes. Los mantiene en la inmadurez. Puede retrotraer la vida del creyente. Dice el apóstol, como a niños en Cristo. Un niño es alguien que no tiene discernimiento y que necesita ser cuidado. Está relacionado la niñez, en este caso, con la debilidad, con la inmadurez, ¿verdad? Y un creyente carnal no puede digerir la enseñanza sólida de las Escrituras. Por esa razón dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque sois niños. La carnalidad mantiene al creyente en la inmadurez espiritual. El creyente es una persona inmadura si es carnal. Y no está en condiciones de profundizar en las Escrituras. Su carnalidad es un obstáculo para comprender la Biblia. Pablo le dice, no les pude dar vianda, es decir, alimento sólido. Les tuve que dar leche como a los bebés, porque ustedes son carnales. En el capítulo 3, versículo 3 de 1 Corintios dice, aún sois carnales, quiere decir, ustedes son obstinados. Es decir, acá les habla de la obstinación de ellos, de mantenerse en esa situación. Y la manifestación de la carnalidad en los corintios era en que había entre ellos celos. Después vamos a ver qué es esto de los celos. Contiendas y disensiones, también vamos a ver qué es eso. Eso es una manifestación de carnalidad. Y entonces le pregunta, lo llama a la reflexión, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La palabra hombre acá se refiere a personas que no conocen en Cristo. Es utilizada en el sentido que es utilizada en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hombre acá se refiere a una persona no creyente, que está muerto espiritualmente. Ahora, el apóstol no le está diciendo a los corintios que ellos están muertos espiritualmente. Lo que les está diciendo es, ustedes son creyentes, pero se están dejando dominar por su naturaleza caída y están procediendo según el criterio de un no creyente. ¿Se entiende, verdad? Esto hay que aclararlo para que no haya confusión. Pablo no está diciendo que ellos se murieron espiritualmente. Lo que está diciendo es que su naturaleza caída es la que los está gobernando y que están tomando decisiones como si fueran no creyentes. Todas esas cosas, disensiones, celos, contiendas, etcétera, son una manifestación carnal. La carne es la que está actuando. Por eso el apóstol le dice, sois carnales, sois carnales. Es decir, que no son creyentes guiados por el Espíritu del Señor, sino que están bajo la influencia de las tendencias pecaminosas
de la carne. Aquí, en Gálatas capítulo 5, encontramos una lista. Hay 3 listas de estas en las Escrituras. Una está en 1 Timoteo capítulo 3, se refiere al carácter de las personas en los últimos días. Estamos en esa época, las personas son así. Aquí hay una lista que se refiere a las obras o a los apetitos que tiene la naturaleza caída. Y en Romanos, el capítulo 2, se refiere al carácter que produjo la idolatría cuando invadió el mundo. El carácter de la época, ¿verdad? Como eran las personas en la antigüedad. Son listas similares, pero se refieren a cosas distintas. En primer lugar, leímos que dice, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, son evidentes, son inconfundibles cuando se manifiestan. Las identificamos rápidamente. La persona espiritual, el creyente espiritual, identifica esas obras. La carne tiene muchos apetitos, ¿verdad? Muchos apetitos y quiere satisfacerlos. Así que dice, manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿qué son? Pero hay que aclarar una cosa, esta no es una lista total, porque Pablo en el versículo 21 dice, y cosas semejantes a esta, quiere decir que hay más. Por eso aclara, yo les he dicho esta, pero hay otras cosas que son muy semejantes a esta, que también son las obras de la carne, ¿verdad? Pero esta, el Espíritu Santo guió a Pablo a mencionarla. La primera que menciona es adulterio. Sabemos lo que es el adulterio, no necesitamos que se nos explique mucho. Son las relaciones sexuales incorrectas, generalmente se aplica a una persona casada que tiene relaciones con el esposo o la esposa de otra persona. Eso es un pecado. Después, la otra cosa que habla es la fornicación. También es una relación sexual ilícita, pero es más amplia. El adulterio parece que tiene alguna relación en particular con el matrimonio, es decir, relaciones fuera del estado matrimonial en el que se encuentra esa persona. Ahora, la fornicación es algo más amplio, son relaciones sexuales indebidas, pero que también puede cometer una persona soltera, ¿verdad? La palabra ahí es porneia, de donde viene pornografía de ahí. La otra palabra es inmundicia, ¿verdad? Es la impureza moral. Es alguien que tiene placer en cierta clase de pensamientos y de conversaciones sucias, en actividades moralmente sucias, que se ocupa de cosas sucias, que lo hace habitualmente, ¿verdad? Están en su mente o que él habitualmente busca esas cosas, porque le gustan. Habla con otras personas de esas cosas, ¿verdad? Y las consume. Es una persona que practica la inmundicia. La otra cosa es la lascivia. Básicamente lascivia es desenfreno, descontrol, sentimientos generalmente y emociones descontroladas. Están relacionadas con el placer sexual, el deseo descontrolado, ¿verdad? Con propósitos de gratificación sexual. La otra cosa hasta aquí, fíjense, adulterio, porneia, inmundicia, lascivia, tiene que ver con cuestiones relacionadas con seguramente el sexo. Luego empieza otra lista, otra
parte de la lista, que son idolatría y hechicerías, que son desviaciones de la verdad. La idolatría. La palabra idolatría está formada por dos palabras, que es ídolo y servicio. Es una forma menor de adoración, pero es prestar servicio a un ídolo o estar bajo el dominio de un ídolo, ¿verdad? Por lo general, nosotros asociamos la idolatría con el uso de imágenes. Y sí, en las escrituras se menciona al uso de imágenes, se la incluye en la idolatría. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona que casarse con una persona inconversa es una forma de idolatría. Cuando en la iglesia, en el Nuevo Testamento, una persona hacía eso, era sacada de comunión. La idolatría consiste en rendir culto a un ser creado. Puede haber o no imagen, ¿verdad? Puede haber, pero es rendir la voluntad a algo que es contrario a la verdad y prestarle algún servicio y sujeción. Hay muchas clases de idolatría, ¿verdad? Hay algunos para quienes su auto es su ídolo, el fútbol es su ídolo y muchas otras cosas, ¿verdad? No, la idolatría no es una idolatría como la de arrodillarse delante de las imágenes, pero esas cosas ejercen a veces una influencia excesiva en el creyente y le presta al creyente alguna clase de servicio a eso. Después están las hechicerías. Nosotros hoy le llamamos brujería. La palabra hechicería es una palabra de la que se deriva la palabra farmacia. Todos sabemos lo que es una farmacia, ¿verdad? A donde se venden remedios. Pero en esa época no había los adelantos técnicos que hay ahora. Entonces se utilizaba esa palabra o cosas que a veces eran utilizadas como remedios para hacer encantamientos o para decirle a alguien, bueno, vos querés dominarla a esa persona, dale esto de tomar, que lo tome. Entonces la va a tener bajo tu influencia. La manipulación de drogas o cosas así, el utilizar ciertos amuletos, ¿verdad? Los amuletos, o el invocar a ciertos poderes con el uso de cierto tipo de bebidas, todas esas cosas que hoy nosotros llamamos brujería, pero que en esa época la gente lo utilizaba. Decía, vos querés dominar a tal persona, dale tomar esto. Te la querés ganar a tal persona, dale de tomar esto. Querés que se enamore de vos tal persona, dale de tomar esto. Brebajes y cosas así, ¿verdad? Es muy amplio eso en la actualidad. ¿Mm? Es muy amplio. Una vez yo fui, me acuerdo, y me llamó la atención una persona que estaba sentada en el suelo en una calle y tenía una manta chiquita puesta delante de él y un plato con unas cosas y una campanita. Y yo pregunté, ¿pero qué hace esa persona ahí? No, dice, practica la brujería. Entonces la gente que quiere saber cosas va y le pregunta. Y él le cobra dinero, ¿verdad? Entonces todas esas prácticas, ¿verdad? Aquí las dice, son hechicerías. Después pasa a otro grupo de cosas y habla de enemistades. Se refiere a odio, aborrecer, hostilidad.
y son cosas que pasan a dominar la relación con otros. ¿Verdad? Se lo ve al otro como a través de esos sentimientos, y se lo ve como un adversario, y se mantiene la relación con esa persona dentro de esos parámetros, de esos lineamientos. Está enemistado con esa persona. La segunda cosa es la otra cosa en esto es el pleito. Aquí el pleito es muy particular, implica una diferencia con una persona. La palabra hace referencia a ir a un juez y hacer juicio. ¿Entendemos? Entonces, ese es el significado primario de la palabra, pero el apóstol la aplica a las relaciones entre los creyentes. Pleitos son rivalidades, distanciamientos, ¿verdad? Pero por lo general no hay motivación para eso, o no es tan importante, porque la Biblia dice, en algunos casos, apartaos de los tales. En algunos casos manda la Biblia apartarse, pero no son los motivos que se mencionan acá. Es otra cosa distinta, ¿verdad? E inmediatamente viene la palabra celos, que está muy unida a pleitos, está muy relacionada con pleitos. ¿Por qué? ¿Celos qué es? Son sentimientos intensos, descontrolados, que se acercan al fanatismo, ¿verdad? Entonces son celos excesivos, ¿no? Había un grupo de personas que se menciona en las Escrituras que son llamados celotes, los celadores de la ley, los que llevaban la adhesión a la ley a un extremo dogmático y exagerado, que caían en el fanatismo. Y acá, celos se refiere a personas que se dejan llevar por sentimientos intensos, descontrolados, exagerados, que caen casi en el fanatismo y que producen, ¿verdad?, diferencias entre los creyentes. El otro, el otro caso que se menciona aquí es ira. Nosotros podemos decir enojo. Ahora, el creyente puede enojarse, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si por una situación así puede, que se extiende en el tiempo, puede llegar a separar, a causar un daño tremendo. ¿Verdad? La otra cosa es la palabra contienda. Es muy parecida a disensiones, pero tiene diferencias. La contienda es una pelea, una riña, una rivalidad. Están peleados, han tenido una discusión y eso causa separación entre las personas. En cambio, la disensión es una división, pero entiéndase que significa un apartarse, permanecer alejado. Van a la reunión y no se saludan, porque tienen una disensión. Entonces uno se sienta en una punta del local y el otro en la otra punta, evitan cruzarse, se mantienen alejados unos de otros, hay enemistad, sentimientos que alejan. La disensión implica incluso hasta una separación física. ¿Verdad? Eso es bastante habitual en las iglesias. Personas que están uno en la punta, el otro, no quieren encontrarse. La disensión básicamente es apartarse y mantenerse alejado del otro. Después está la herejía, y acá vamos a tener que hacer una aclaración porque la herejía
a veces se confunde con apostasía o blasfemia, y son tres cosas distintas. Entonces vamos a tener que hacer una aclaración. La herejía significa básicamente elegir, una elección que produce una división. La aplicación de la palabra, una aplicación de la palabra herejía, que es airesis, que viene de otro verbo que es aireomai, que significa elegir. No es necesario recordar eso, el término original, sino saber que está relacionado la herejía con una decisión personal. Esa persona elige algo. Una aplicación de la palabra es elección basada en una opinión que sustituye u ocupa el lugar de la palabra divina. Generalmente son interpretaciones muy particulares de las Escrituras. ¿Verdad? Es decir, es la adhesión a una opinión que sustituye u ocupa el lugar de la palabra divina. Entonces, hay ciertas interpretaciones muy particulares de las Escrituras que uno decide adherir a ellas. Adhiere a ellas y generalmente producen una división. Es decir, que son opiniones equivocadas, son interpretaciones no correctas de las Escrituras que producen diferencias. Y generalmente se toman posiciones extremas, ¿verdad? Y produce una división o separación. Como dije, esto primariamente es elección, selección, opinión que llevan a posiciones personales en relación a la doctrina. Generalmente se aplica la palabra a situaciones a donde por causa de decisiones u opiniones se cae en errores en materia de doctrina. También se llama herejía a grupos o sectas que surgen como consecuencia de esas opiniones equivocadas. También ellos se les llama, porque generalmente esas opiniones equivocadas o exageradas, ¿verdad? Son muy exageradas, llegan a límites a veces en donde no son correctos. La Biblia no llega hasta ahí. Es la interpretación de esa persona, pero que es tomada como si fuera una enseñanza doctrinal y generalmente tiene seguidores. Y las personas que siguen a esas personas terminan separándose de otros, ¿verdad? En Tito 3:10 se usa una palabra derivada de herejía, que se refiere a una persona que al decidir equivocadamente causa una separación o división. Luego de 2 amonestaciones para que abandone su actitud, si la persona no obedece, los creyentes deben apartarse de esa persona. Fíjense que ahí dice, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, no utiliza la palabra creyente, sino que le dice hombre. ¿Por qué? Quizá es un creyente, pero está actuando como si no lo fuera. En 2 Pedro 2:1 se mencionan las herejías destructoras, es decir, herejías que si uno las sigue, va a la destrucción. Es decir, herejías que llevan a las personas, a los inconversos, en realidad que son presentadas como si fueran enseñanza verdadera, pero en realidad llevan a las personas a la destrucción. Por eso dicen destructora, que tienen capacidad para engañar y llevar a las personas a la destrucción. Son promovidas por los falsos maestros.
En Gálatas 5:20 las herejías integran las obras de la naturaleza caída, de la carne, que es lo que estamos viendo. Y en el libro de los Hechos, la aplicación predominante de la palabra herejía tiene el significado de secta, partido o grupo que surge como consecuencia de enseñanzas distintas. Es decir, alguien que tiene una interpretación personal de las Escrituras y que es seguido por un grupo, ¿no? Entonces, básicamente la herejía significa una división producto de opiniones contrarias a alguna enseñanza de las Escrituras. En la carne, la herejía es una de las cosas, en Gálatas capítulo 5, es una de las cosas, es obra de la carne. Cuando una persona interpreta alguna palabra de las Escrituras, alguna enseñanza de las Escrituras, y la lleva a extremos donde la Escritura no va. Y esa persona en realidad se está basando en su opinión y la pone en el lugar de la Biblia. Y después puede arrastrar a otros. La apostasía es distinto. La apostasía básicamente significa desertar. Desertar, deserción. La palabra se usaba a situaciones de la vida política de Grecia y se decía que las personas apostataban cuando se apartaban de la ley. Es decir, era un transgresor de la ley, pero de la ley humana, ¿eh? No estoy refiriéndome a la ley del Antiguo Testamento. En Grecia, el apóstata, ¿verdad? Era una persona que iba en contra de la ley de Atenas, de Esparta, de lo que sea, de la ciudad que sea, ¿verdad? De la ley humana. Nosotros hoy le llamaríamos delincuente, ¿verdad? Eran personas que se oponían a la ley y a las autoridades. Los griegos, cuando veían que una persona se oponía a la ley griega que tenían ellos, ese es un apóstata. Ese era el uso primario de la palabra, ¿no? Entonces decía, y en la Biblia Septuaginta, que fue la primera Biblia que usaron los creyentes, la Biblia en griego, por eso la cita del Nuevo Testamento tiene diferencia a veces con la del Antiguo Testamento, porque las citas son de la Septuaginta. La primera Biblia en griego, que fue porque el Nuevo Testamento todavía no existía, y los creyentes, la mayoría, no sabía hablar hebreo, entonces usaban la Biblia escrita en griego, que se llamaba la Septuaginta. En la Biblia Septuaginta, la palabra apostasía se usa para referirse al abandono de la fe para seguir a falsos dioses. Eso está en Deuteronomio 32:15, Josué 22:18, 23, Jeremías 2:19, Daniel 9:9. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra aparece en varios textos. Hechos 21:21, se dice que Pablo se lo acusaba, mejor dicho, a Pablo, los enemigos de Pablo, decían que Pablo era un apóstata, porque promovía el abandono de la fe de Moisés. Eso se lo decían los judaizantes a Pablo. Y Pablo está enseñando que hay que abandonar a Moisés. Era la acusación que los enemigos le hacían a Pablo. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 se refiere a hechos futuros, cuando antes de la venida del Señor se va a producir un abandono de la fe. A diferencia de la herejía, la apostasía se refiere a la actitud de abandonar, renegar o negar totalmente lo que antes se creía. Conocemos algunos casos así, de personas que han estado, incluso se bautizaron y estuvieron años en la iglesia. Y un buen día, de repente, estas personas dicen, no, pero Cristo no es Dios. Y se fueron a lugares donde les enseñaron el Antiguo Testamento completamente distorsionado y abandonaron el Evangelio. Entonces uno se pregunta, ¿pero esta persona creyó realmente en el Evangelio? Y de repente ahora reniega
del Evangelio y enseña todo lo contrario. La tercera palabra es blasfemia. El primer sentido de la palabra es una expresión, lenguaje ofensivo o acción injuriosa e irreverente. No solamente hablar en forma, por ejemplo, decir malas palabras es una blasfemia. Hay personas que no saben hablar si no dicen malas palabras. Continuamente dicen malas palabras. Se relacionan, no se llaman por el nombre, se llaman de otra manera. Bueno, esos son personas blasfemas. Pero además, acciones injuriosas o irreverentes, ofensivas, que atacan a la otra persona, eso también es una blasfemia. Es decir, yo puedo decir cosas blasfemas o puedo hacer cosas blasfemas. Y además, generalmente, también el maldecir el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, eso era una blasfemia y se castigaba con la muerte. Esta acción se castigaba con la muerte, aparece en Levítico 24, 10, 16, Primera Reyes 21, 10, 13. En el Nuevo Testamento la Biblia menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué consiste? En que la persona escucha, entiende el Evangelio, pero decide no creerlo. Está resistiendo la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay personas que no entienden el Evangelio y lo rechazan, pero hay otras que sí lo entendieron. Es decir, el Espíritu Santo obró en su interior. Les hizo entender que son pecadores. Entendieron que la salvación se recibe gratuitamente. Entendieron todo lo necesario como para poder creer plenamente. Pero en lugar de hacerlo, deciden no creer. Es decir, resisten la obra del Espíritu Santo en su interior. Ellos se dieron cuenta de que son pecadores. Se dieron cuenta que necesitan recibir a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo les ha mostrado todo lo necesario como para que puedan creer y estas personas deciden no creer. El segundo sentido de la palabra insultar, hablar mal, injuriar, ofender, difamar, calumniar, maledicencia contra alguna persona u otras. Es decir, nosotros vemos que hay abundantes casos mencionados en la Escritura de estos casos. Pero la diferencia, se dice, hemos estado hablando de esto para mostrar la diferencia entre blasfemia, apostasía y herejía. Son tres cosas distintas, ¿verdad? Son tres cosas distintas en las Escrituras, se las diferencia con toda claridad. Así que la herejía significa cuando una persona toma una elección, se decide por una cosa y eso lo lleva a apartarse de otros. ¿Ven? La envidia, ¿no? Esta es muy particular. Caín se dice que envidió a Abel y lo mató. Saúl envidiaba a David. Cuando volvieron de la batalla, ¿qué es lo que cantaba el pueblo? Saúl mató sus miles y David mató a sus 10.000. Le atribuían mayor éxito a David que a Saúl. Y dice que a Saúl no le gustó ni medio. No aceptaba que alguien se pusiera por delante de él. Saúl envidió profundamente a David. Los hermanos de José lo envidiaron cuando él contó su sueño y lo quisieron matar. Los guías judíos envidiaron al Señor.
En Mateo 27, versículo 18, se dice que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Mateo 27, 18, Pilato sabía que por envidia lo habían entregado al Señor Jesucristo. Es decir, en la envidia está el germen del homicidio. Así es presentada las Escrituras. En la envidia está el germen del homicidio. En Filipenses 1:15 se dice, Pablo dice, en Filipenses 1:15 dice así, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, había personas que cuando Pablo estaba encarcelado, estaban predicando el Evangelio y Pablo dice, ellos lo hacen por envidia y contienda. Eran personas que envidiaban el éxito de Pablo, el éxito en el ministerio. Y cuando Pablo estaba en la cárcel, fíjense, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Que había personas que estaban libres y ellos sabían que Pablo estaba preso. Y se lanzaban a predicar y querían que Pablo se enterara del éxito que ellos tenían. Ellos querían añadir aflicción a mis prisiones. Estaban predicando a Cristo en realidad motivados por la envidia y la rivalidad con Pablo. Ellos envidiaban a Pablo. Y lo que querían hacer era decir, ven que yo puedo hacer lo mismo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, en la iglesia, porque nosotros podemos caer en lo mismo. ¿Cuántos son maestros de la escuela dominical solamente porque tienen envidia de otro? Yo también puedo ser maestro de la escuela dominical. Yo también puedo hacer esto. O desarrollar algún ministerio o ser impulsados a hacer cosas cuando en realidad estamos motivados por la rivalidad y la envidia. Vemos que otro tiene éxito y lo envidiamos. Y nosotros queremos hacer lo mismo, pero no por servicio al Señor, sino para demostrar a los demás que nosotros no nos queremos quedar atrás. Así que la envidia es muy, muy peligrosa y tiende a justificar cosas. En Santiago 3, 14, 15, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, hay personas que se guían por los celos, por celos amargos, ¿verdad? Ya vimos lo que eran los celos, sentimientos intensos, descontrolados, parecidos al fanatismo. Donde hay celos y contenciones, rivalidad. Bueno, allí dice, hay perturbación, no hay paz en una situación así. Esas personas no tienen paz de los demás. Dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la gente termina haciendo cosas por motivaciones equivocadas. Dice, esto no es sabiduría. Hay personas que se creen, ustedes saben que hay personas que se creen muy astutos actuando así, muy sabios actuando así. Realmente se lo creen.
Pero Santiago le dice, no, no sé, sabiduría no es la que desciende del alto. No, esta es la sabiduría que se origina acá en la tierra. Es animal, lo que quiere decir el hombre natural o el hombre animal. Es decir, es una sabiduría que reina entre los no creyentes. Y dice animal diabólica. Esta es una sabiduría fomentada por el diablo. Es una sabiduría, la verdadera sabiduría es, en primer lugar, viene de lo alto. Dios la manda. Y dice que es pura, no tiene malas intenciones, mala fe, no está motivada por la envidia, no está motivada por celos excesivos. ¿Verdad? Hay cierta clase de celos que sí, que son buenos, pero nosotros lo podemos pervertir y llevar a extremos donde no llegan. ¿Verdad? Y entonces, la verdadera sabiduría, primero de todo, es pura, no tiene las intenciones. No está mezclada con otras cosas, no está motivada por la mala fe. Además, después dice que es pacífica. La verdadera sabiduría provoca la paz entre los hermanos, no la perturbación. La verdadera sabiduría es amable, trata bien al otro y le desea bien al otro. ¿Verdad? Lo amable tiene que ver con evitar conductas que ofendan. Y después dice que es benigna, está motivada por el bien, ¿no? Y además está llena de misericordia. Recuerden ustedes que la gracia nos provee lo que no merecemos y la misericordia, ¿verdad? Nos libra de lo que sí merecemos. Siempre están juntas la gracia y la misericordia. El lugar donde se manifiestan la gracia y la misericordia y que brillan es en la cruz. Y acá dice que está llena de misericordia, ¿verdad? Y de buenos frutos. Promueve las cosas buenas que los hermanos hagan, estimula las buenas obras, ¿no? Y además, sin incertidumbre, no produce dudas. La verdadera sabiduría no hace que los hermanos duden unos de otros. Y además es sin hipocresía, ¿verdad? Entonces, la envidia va en contra de todo eso. Va en contra. Y después dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que nosotros vemos que la envidia está presente en cosas terribles y se puede esconder detrás de ciertas cosas. La otra cosa, hermanos, son los homicidios, bueno, es dar muerte a otro. Yo voy a decir algo que a ustedes les puede sorprender. En Canadá, un creyente, un verdadero, mató a su esposa y la enterró bajo su cama. Y obviamente lo descubrieron y fue a la cárcel. Son casos raros, ¿verdad? Son casos raros, pues son cosas extremas. Pero suicidios en el Salmo 51, porque él había cometido un homicidio. Él había cometido un homicidio. Y sin embargo, el Señor dijo de David que es un rey según mi corazón. Era un hombre según el corazón de Dios. Pero David cayó y cometió un homicidio. Tremendo, tremendo. La otra cosa son las borracheras. Esta es una embriaguez, pero es un exceso de alcohol habitual. Es decir, es una persona
que tiene la práctica habitual de tomar alcohol en exceso. Si ya tiene instalado el alcohol, ¿no? Cuando vinieron los misioneros acá a la Argentina, los misioneros no tomaban alcohol, pero no prohibían tomar alcohol, porque la Biblia no lo prohíbe. Lo que prohíbe la Biblia es el exceso de alcohol. No solamente el exceso de alcohol, sino el exceso de comida. ¿Entendemos? Yo me acuerdo de gente que después eso lo abandonó. Era una hermana mayor, que se tomaba 2 o 3 cafeaspirina, genioles por día. Y se lo tenían que andar escondiendo, porque ya tenía la costumbre de tomar cafeaspirina y genioles. Iba y se compraba y tomaba. Y estaba bajo esa influencia, después lo abandonó, pero estuvo un tiempo así, no podía dejar de tomar. A la práctica habitual de tomar alcohol en exceso. Es una persona que quizás le sirven medio vaso de alcohol y se puede tomar un poco de vino, pero después sigue más y más y más y más. Es decir, ya es una persona que se trata que ha caído en el exceso habitual. Es una embriaguez habitual. ¿Verdad? Es una embriaguez habitual. A eso se refiere borrachera, ¿no? Porque un hermano se puede emborrachar. Hubo casos que sí, pero no era un borracho habitual. Tomó una vez, se emborrachó y los hermanos le dijeron, no, mirá, eso no está bien, eso. Y el hermano se arrepintió, dijo, no voy a hacerlo más, no lo hizo más. Pero no se refiere a eso, a alguien que fue sorprendido en una falta. Y que hay que restaurarlo a ese. Decirle, mirá, no, eso no te podemos aceptar eso. Tenés que dejarlo. No lo haga otra vez. Pero acá se refiere a una embriaguez habitual y está relacionado con lo que viene después, que es la palabra orgía. La palabra orgía significa desenfreno. Algo que completamente descontrolado. Completamente descontrolado. Puede incluir prácticas sexuales, alcohol y comida también. Las prácticas de estas cosas en la época del apóstol Pablo incluían abundancia de comida, alcohol, bueno, todo mezclado allí en forma excesiva, ¿verdad? E incluso puede llegar hasta la violencia, ¿verdad? No necesitamos que nos den muchos datos al respecto para darnos cuenta de todas las cosas que se practicaban, ¿verdad? Entonces, un creyente podía caer en eso, podía ser seducido e ir a uno de esos lugares, ¿no? E incluso esas cosas, a veces en ciertas festividades religiosas, las practicaban abiertamente en el medio de la ciudad, ¿verdad? Entonces, este listado de cosas no es exhaustivo, porque Pablo dice claramente, el apóstol inspirado, dice la lista y después dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ahora, amonestar es una advertencia fuerte, hecha con fuerza, sobre cosas malas. Yo los amonesto, decir, mire, les advierto que esto no tienen que hacerlo. Tienen que evitarlo. Estas cosas hay que evitarlas. En cambio, la enseñanza parece ser que se refiere a cosas positivas. Y por último está la reprensión, ¿no? La reprensión generalmente es una descarga con fuerza de algo, pero no siempre el que reprende amonesta. Los padres podemos cometer ese error. Uno de nuestros hijos hace algo
y nosotros nos enojamos, explotamos y lo retamos, pero no lo amonestamos. Porque la amonestación implica decirle, esto está mal. Está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y no lo tenés que hacer. La corrección siempre lleva amonestación. Entonces se corre el peligro de explotar, de descargar violentamente algo, pero de no amonestar. ¿Entendemos? Pero acá Pablo está amonestando. Dice, os amonesto. Es decir, les advierto contra estas cosas. Son peligrosas. ¿Y cuál es el motor que está detrás de esto? Es la carne. Nuestra naturaleza caída quiere hacer estas cosas. No quiere decir que un creyente va a hacer todas esas cosas. No quiere decir eso. A algunos se le da por la hechicería. Hay otros que se le da por la enemistad. Hay otros que se le da por otras cosas. Pueden caer en alguna de ellas. No quiere decir que van a ser todas, pero caen en alguna de ellas. La naturaleza caída de un creyente se inclina por una de esas cosas. Inclina por otra de las cosas. A algunos le aprieta el zapato con los chismes, por ejemplo. A él le gusta personas que le gustan chismear. Encuentran placer en el chisme. Y siempre están viendo a ver qué pueden, dónde hay algo, a ver. Otros encuentran placer en los celos. Esos adoptan actitudes casi fanáticas. Otros, el zapato le aprieta en otro lugar. Es decir, hay distintas manifestaciones de la carne, ¿verdad? Y el apóstol dice, yo los amonesto, mire, les advierto que todo esto, en realidad, es producto de su naturaleza caída, que tiene apetitos y los quiere satisfacer. ¿Entendemos? Los quiere satisfacer. Así que, hermanos, hemos llegado al final de esta serie de encuentros y el último tema que tratamos son algunos aspectos, como ustedes se dan cuenta, este no es todo el tema. El tema de la carne en el Nuevo Testamento es amplísimo, ¿verdad? Hay mucho más para decir, pero me parecieron que estos textos eran apropiados para compartir con ustedes y ver algunos aspectos del peligro que nos afecta a todos nosotros, que es nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída no pudo evitar que nos convirtamos a Cristo, porque se oponía al Evangelio, pero no por eso deja de actuar. Nosotros somos salvos. Ella no nos puede quitar la salvación, pero puede transformarnos en personas carnales. Podemos llegar a ser creyentes carnales, ¿verdad? Y entonces acá se nos advierte de ese peligro. Así que muchas gracias, hermano. Agradezco a los hermanos su invitación, porque es una muestra de confianza para invitar a una persona a varias reuniones. Confío que la palabra dada sea de acuerdo a la voluntad del Señor y que sea de amonestación para todos nosotros y que sea útil para nuestras vidas como creyentes.